Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Presidente, colegas diputados, colegas diputadas. En efecto, este es un tema que, producto pues de un falso positivo de los que siempre hace este régimen, ha querido tergiversar y manipular la opinión pública. Voy a desarrollar mi exposición en 2 puntos. Primero, vamos a expresar aquí y demostrar quiénes son los entreguistas y los traidores a la patria. El 19 de febrero del 2004, Chávez declaró el gobierno venezolano, eso fue en Georgetown, en la República Cooperativa de Guyana, el gobierno venezolano no será un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo y cuyo propósito sea beneficiar a los habitantes del área. El asunto del Esequibo será eliminado del marco de las relaciones sociales, políticas y económicas de los 2 países. Venezuela no se opondrá a que empresas extranjeras exploren yacimientos petroleros y gasíferos en el disputado territorio de Guyana. Le dio luz verde para que Guyana violentara el Acuerdo de Ginebra y permitió precisamente con esa luz verde que se intensificaran cada día más las acciones tendientes a violentar precisamente el derecho internacional público expresado en el Acuerdo de Ginebra. Pero mucho más grave, privilegió los intereses de sus nuevos socios comunistas y fascistas. Desde el 2005, a través de Petrocaribe, le regaló 5.200 millones de barriles o 5.200.000 barriles diarios de petróleo a Guyana, que por cierto vendía a terceros por medio de otros países. Chávez a Cuba y a CARICOM le regaló una millonada en petrodólares, y en todas partes podemos ver cómo esa actitud privilegió esos intereses geopolíticos por la inspiración de Fidel Castro. Y lo más grave de todo es que ni Cuba ni el CARICOM apoyaron a Venezuela en el reclamo legítimo que nos corresponde sobre el territorio del Esequibo. En el aló presidente número 215 del 13 de marzo del 2005, por cierto, hasta se equivocó, dijo que tenía documentos desclasificados de la CIA, según las cuales el presidente Leoni, entre 1964 y 1969, había recurrido al imperialismo norteamericano para derrocar a Che Gagán, que era presidente entre el 57 y 64. Por supuesto, allí no tuvo precisión de las fechas y de los tiempos de los presidentes. En el 2007, el colmo llegó al punto que el propio embajador Oden Ismael de Guyana en Venezuela dijo lo siguiente: la confraternidad entre 2 países socialistas implica abandonar la controversia del territorio, dado que 2 hermanos tienen que vivir siempre en paz. Allí vemos nosotros cómo, en vez de reaccionar en ese momento hasta declarar persona non grata al embajador, lo que se hizo fue quedarse callado. Luego, en la sesión plenaria de la 20 cumbre del Grupo de Río de Jefes de Estado en Santo Domingo, dijo esta bicoca: una vieja reclamación que casi nadie recordaba, y que ella era un punto simplemente para invadir a Guyana y en nombre de aquel reclamo territorial sacar al gobierno izquierdista de Forbes Burhan. Como ustedes ven, ideologizada por completo un tema fundamental en las relaciones internacionales de Venezuela, como ha sido la reclamación histórica del territorio del Esequibo. Luego, en el 2009, se hace de la vista gorda hasta el punto que el embajador de Venezuela en Guyana, Darío Monandi, dijo lo siguiente: al revisar el mapa anexo, queda evidente que con esta acción Guyana le cerraría a Venezuela su salida al Atlántico. Es decir, que ya no se trata solamente de una situación que tiene que ver con el territorio de reclamación, sino con la salida atlántica. Pero además de eso, vemos nosotros como precisamente en el 2013 el propio Jagua, que era canciller, se sume a los pies, se arrastra a los pies de la cancillera de Guyana aquí en Venezuela, simplemente para explicar el caso del Ternic Verdana, que había sido una acción
de las fuerzas militares, de las fuerzas náuticas venezolanas, de la Armada venezolana. Ahora, quería hacer esta relación para llegar a este punto, que igualmente después del 2017 y del 2018, cuando los anteriores secretarios generales de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon y Antonio Guterres, dijeron que iban a enviar el caso a la Corte Internacional de Justicia, se quedaron callados, tanto Maduro como Delcy Eloína. Se quedaron callados, no protestaron, no dijeron absolutamente nada. Y hoy día este caso está a nivel de la Corte Internacional de Justicia. Algo que nunca ha podido haber llegado si nosotros hubiésemos aplicado con inteligencia diplomático el propósito y contenido del Acuerdo de Ginebra. Ahora, ¿qué ha hecho el presidente Guaidó? ¿Qué ha hecho la Asamblea Nacional? El presidente Guaidó ha demostrado su sentido patriótico porque incluso antes de llegar aquí a la presidencia fue a la zona en reclamación en Guyana. Y yo quisiera saber cuál de esos políticos fascistas y entreguistas que nos atacan y nos dicen que somos traidores a la patria han ido a la zona. Esta Asamblea Nacional hace un año fuimos a la isla de Anacoco y para llegar a la isla de Anacoco tuvimos que pasar un punto de control del ELN. Aquí hay varios colegas diputados que me acompañaron como presidente de la comisión y los diputados de Bolívar y el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales nuestro aquí de la Asamblea. ¿Y qué vimos allí? Un punto de control del ELN apenas a 1 kilómetro del punto de control de las Fuerzas Armadas del Ejército venezolano, y nos vienen a decir a nosotros que somos traidores, fascistas, fascinerosos, traidores de la patria, son los que están en Miraflores, que permitieron que grupos irregulares tengan tomado el sur de Venezuela y el norte de Venezuela. Pero vamos a los hechos también. ¿Cuántos documentos hemos sacado aquí en la Asamblea Nacional? En febrero del 2016, siendo presidente Henry Ramos Ayub, a propósito del 50 aniversario del Acuerdo de Ginebra, allí se señaló que el Acuerdo de Ginebra era una política de Estado y se adelantó a las circunstancias de decir que nosotros aquí en la Asamblea Nacional íbamos a estar pendientes de velar por la aplicación del artículo 1 de la Constitución y el artículo 10, que tiene que ver con la integridad y la soberanía territorial. Pero igualmente, el 17 de julio del 2018, el 8 de enero del 2019, presidente, yo siempre se lo he dicho a usted público y privadamente, el primer logro diplomático suyo como presidente fue precisamente haber logrado que en la declaración de Lima de finales del 2018, el famoso punto 9, donde se pretendió establecer allí que Guyana tenía intereses sobre la zona en reclamación, nosotros aquí en la Asamblea Nacional aprobamos un acuerdo y usted mismo se comunicó con los cancilleres del Grupo de Lima. Lo hicimos incluso en la misma comisión. ¿Y qué logramos? Que después hubo una modificación de esa declaración de Lima y se reafirmó, y por primera vez, y aquí está el logro, que se llevó la reclamación a conocimiento de los países latinoamericanos. Si nosotros fuéramos entreguistas y le estuviéramos lambiando los zapatos a la gente aquí de otros países, no habríamos asumido esa actitud que usted asumió en enero de este año cuando comenzamos aquí en la Asamblea, que logró que precisamente en la declaración de Lima modificada, allí precisamente se eliminara el punto 9, que había sido aprovechado como hoy día con un falso positivo por el régimen para pretender enlodar la dignidad histórica y patriótica de esta Asamblea. Pero igualmente vemos nosotros algo que debo señalar, y me duele y debo decirlo. 18 de diciembre del 2018, nuestro querido vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, y nuestra comisión denunció la presencia de buques en la zona en reclamación y la proyección marítima de la zona en reclamación. Los buques Ramford, Fetis y Delta Monarch, de bandera de Bahamas y de Trinidad. Allí nosotros establecimos un acuerdo rechazando la presencia de esos buques. El 18 de junio del 2018 rechazamos la judicialización a nivel de la Corte Internacional, e incluso en abril de este año 2019 nosotros sacamos otro documento similar. Pero debo decir lo siguiente:
de logros concretos de esta Asamblea. Primero, rechazamos la judicialización. Segundo, aprobamos la creación de un proyecto de ley sobre la fachada atlántica. Tercero, abrir una investigación parlamentaria para que todos esos cancilleres traidores paguen con la justicia realmente la traición que le hicieron a la patria venezolana. Porque esos cancilleres le tienen que decir al pueblo venezolano por qué se quedaron callados durante todo este tiempo. Y el que está en la sexta paila tendrá que rendirle cuenta a algún santo. Pero el que está aquí será señalado con el dedo de la ignominia en la página de la historia como un entreguista y como un traidor. Y esa es la gran verdad. Allí nosotros aprobamos, además, crear el Frente Nacional en apoyo del Esequibo. Es un acuerdo de la propia Asamblea Nacional y en este sentido quiero finalizar, compañeros de Cámara, sintámonos con más fuerza, con ese espíritu de combate que tenemos nosotros, a transmitirle a nuestra gente y que el pueblo venezolano sepa a dónde están los traidores, a dónde están los entreguistas. Hemos manejado esto con criterio de Estado. Se creó esta comisión con criterio de Estado. No hemos querido politizar el tema, como estos señores han querido hacerlo con un audio de dudosa procedencia para politizar el tema. El tema está en la Corte Internacional de Justicia, no por culpa nuestra. Y sin embargo, entendiendo el reglamento interno de la Corte y las mismas prácticas del derecho consuetudinario anglosajón, y eso se dijo en abril cuando se aprobó el acuerdo, nosotros estamos prestos, aun cuando no reconocemos la jurisdicción de la Corte, a mandar todas aquellas informaciones que sean necesarias para la defensa de nuestros derechos. Lo importante en esto, presidente, y que el pueblo venezolano sepa, es que en esta Asamblea Nacional, y yo no sé si en los puntos de información se puede hacer, pero lo digo, que esta Asamblea Nacional declare como traidores a la patria a Maduro, que es el primer responsable de la gravísima situación que confrontamos hoy día con Guyana. Muchas gracias. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.